todos, hoy os traigo una receta de tortillas de maíz preparadas con harina de maíz precocida, también conocida como harina para arepas o harina pan. Ya publiqué esta receta hace varios años, pero la quería reeditar desde hace tiempo para incorporar los trucos que he ido descubriendo y para contestar las preguntas que me habéis ido haciendo desde entonces. Y es que se trata de una receta muy sencilla, pero para que salga bien hay que cuidar ciertos detalles. Ojo, esta receta no funciona ni con maicena ni con harina de maíz cruda. Si no conoces las diferentes harinas de maíz que existen, te recomiendo que veas este vídeo, que te enlazo aquí arriba y en el texto de descripción. Para quienes no me conozcáis aún, contaros que mis recetas están especialmente orientadas a quienes padecen cualquier enfermedad por sensibilidad al gluten. Así que lo que voy a contar ahora solo es importante para ti si necesitas llevar una dieta estricta sin gluten. Si bien la harina propia de las tortillas de maíz es la harina nixtamalizada, no siempre es fácil encontrarla fuera de México. Y a quienes debemos llevar una dieta estricta sin gluten, se nos suma la dificultad de encontrar una marca que no contenga trazas de gluten. Pero por mi experiencia, y por lo que me contáis, es más fácil encontrar harina de maíz precocida. Eso sí, hay que llevar cuidado, como digo, de que la marca empleada no contenga trazas de gluten. Si empleáis harina de la marca pan, por ejemplo, fijaos bien que en el paquete se indique que no contiene trazas, ya que la marca tiene diferentes centros de producción y en algunos envases no se garantiza la ausencia de trazas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ver cómo preparar unas tortillas con harina de maíz precocida o harina de maíz pan. Para esta receta necesitas la misma cantidad en volumen de harina de maíz precocida que de agua. Ojo, que en peso no es la misma cantidad de una que de otra, solo en volumen. Yo voy a utilizar unas tazas de té, que tienen una capacidad similar a media taza medidora. Añade el agua tibia en un recipiente grande. Añade una pizca de sal y remueve. Procura que el agua esté tibia pero no caliente, o la masa quedará más pegajosa. Ahora, añade la harina de maíz precocida y remueve para que se vaya hidratando. Puedes emplear la mano si prefieres, pero como primero vamos a remover sin más, es más práctico con la cuchara. Aquí viene la primera mejora con respecto a mi primer vídeo. Para que la masa quede menos pegajosa y las tortillas en crudo después más manejables, conviene que la dejes reposar antes de amasarla. De esta forma, la harina tiene tiempo de absorber bien el agua. Compacta la masa, cubre el cuenco para que la superficie no se reseque y deja que la masa repose unos 10 minutos. Cuando haya pasado este tiempo, comienza a amasar bien, de forma que la humedad se termine de repartir y que la masa quede homogénea y sin grietas. Llega el momento de dividir en porciones. Para ello, puedes hacer un cilindro de forma que te sea más fácil hacerlas iguales. Empleando una taza de té de cada cosa, que equivalen, como digo, a media taza medidora, voy a obtener 6 tortillas. Una vez divididas las porciones, haz una bolita con cada una. Llega el momento de estirarlas, y para que no se peguen, lo habitual es estirar entre 2 pliegos de film plástico de cocina o en una bolsa de congelados cortada. No intentes espolvorear con más harina para estirarlas, porque si no las tortillas van a quedar duras. Si tienes una prensa de tortillas, fabuloso. Obviamente, es la forma más fácil de estirarlas. Como yo no tengo, en mi vídeo anterior presionaba con un objeto de fondo plano hasta que quedaban bien finitas. El problema que surge ahora es que al dejar la masa reposar, resulta más firme y te puede costar prensar las tortillas de este modo hasta que queden suficientemente finas. Y es muy importante que la masa quede bien finita o las tortillas no se harán bien por dentro. Además, no se inflarán. Deben quedar de unos 2 milímetros. Así que lo más fácil es que las estires con un rodillo. Mientras que estiras la primera tortilla, comienza a calentar a fuego alto una sartén de fondo grueso. Y debe ser de fondo grueso para que reparta bien el calor, pero también para que no se deforme. En el momento en que la sartén esté bien caliente, coloca la primera tortilla, que como ves se deja despegar y manipular de maravilla. Deja que se cocine un poco y tan pronto como se despegue del fondo, ¿ves que se desliza? Da la vuelta. Creo que habrán pasado unos 20 segundos. Es imprescindible que des esta primera vuelta
lo más rápido posible. De lo contrario, la cara superior se resecará, se agrietará y la tortilla después no se inflará. Cocina 1 minuto por esta segunda cara. No la dejes más tiempo. Lo dicho, es imprescindible que ninguna cara quede reseca. El tiempo que doy es orientativo, eso sí. Si ves que la superficie se ha resecado, la próxima tortilla la vuelves antes. Y ahora sí, si todo ha ido bien, la tortilla empezará a inflarse. Mira qué maravilla. Cuando la cara inferior esté un poco doradita, retira la tortilla del fuego y coloca en un plato cubierto con un paño para que no se seque. Mientras que una tortilla se va haciendo, ve justo al lado dando forma a la siguiente, pero sin descuidar la sartén. Coloca la segunda tortilla. Como te decía antes, es imprescindible que la sartén esté bien caliente. Queremos sellar la superficie rápido sin que la tortilla se reseque, cosa que pasa si el fuego está muy bajo. Pero es que además, la tortilla solo se infla si la sartén está bien caliente. La humedad que tiene dentro produce vapor de golpe más rápido de lo que se puede escapar. Si las haces a fuego bajo, el vapor se forma poco a poco y se va escapando por la superficie. Así que, resumiendo, para que las tortillas se inflen, hazlas bien finitas, de unos 2 milímetros, calienta bien una sartén de fondo grueso, no las cocines nunca a fuego bajo, da la primera vuelta tan pronto como sea posible, no esperes nunca más de 30 segundos, y da la segunda vuelta pasado 1 minuto como mucho. No dejes tampoco que la segunda cara se reseque. Y como has visto, en un momento he preparado estas tortillas. Es importante que las guardes bien tapadas con un paño hasta el momento de servirlas. Y como ves, tienen un aspecto y una flexibilidad fabulosos. Eso sí, estas tortillas no aguantan muy bien el paso de las horas. Si te sobran algunas, lo que sí que puedes hacer es congelarlas. Yo creía que no, pero es porque en su día no las recalentaba de la forma adecuada. Congélalas siempre bien cerradas. Media hora antes de consumirlas, sácalas del congelador y devuélveles su elasticidad en una sartén a fuego medio alto. No las dejes demasiado tiempo para que no se resequen. En cuanto notes que han recuperado su elasticidad, retíralas del fuego. Y así quedarían de estupendas también después de congeladas y recalentadas. Y nada más por hoy. Yo me voy a comer un par de tortillas rellenas y espero que os animéis todos a prepararlas en casa. Un saludo a todos.